calcularás si f es continuo. Si tú hicieras una gráfica de esta función, por ejemplo, esta es una función lineal para valores donde x sea mayor o igual que 3. 9 menos 1, 8. Podríamos estar arrancando desde aquí, pendiente positiva, ¿cierto? Ahora, esta es una función lineal, pero donde no sé qué coeficiente la acompaña, ¿cierto? Sé que tiene pendiente negativa, pero la pregunta sería, ¿la recta podría pasar por acá? ¿Podría pasar por acá? ¿Podría pasar por aquí? Y así más o menos. Si hablamos de que la función debe ser continua, ¿está bien? Si la función debe ser continua, entonces tendríamos que tener este caso. La función debe empalmar ahí. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa es? 2a menos 3x, y esto de acá es 3x menos 1. Veamos si la función es continua. 1. F de 3 se puede definir aquí, ¿cierto? F de 3 sería 8. ¿El límite existirá? Si es continua, el límite debe existir. No lo voy a juzgar yo. Entonces significaría que el límite de la función por izquierda. ¿Quién representa la aproximación por la izquierda? 2a menos 3x. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, debe ser igual que el límite de 3x menos 1 cuando x tiende a 3 por la derecha. Bueno, acá no tienes indeterminaciones, solamente tendrías que hacer cálculo, ¿no? Si le reemplazamos 3, esto sería 2a menos 9, y acá quedaría 8. El valor de a tendría que ser 17 medios. Esta pregunta de lo que trata es de justificar la existencia de ese valor a, de modo que la función es continua. Sería diferente, ¿no? O sea, tendría que haber llegado hasta el último punto si es que yo hubiera intentado demostrar que la función es continua en determinado punto. ¿Está bien? Por ejemplo, me quedo con esta imagen y yo quisiera replantear un poco lo que está en el propuesto. Y digamos, si f de x es continuo, f de x será continua. Ok. Todos discutibles, porque si me atrevo por un instante a imaginarme cómo debe ser la gráfica de esa función, no sé qué en realidad qué es atrás, pero para valores menores que 4 tengo esta función. Imagínate que sea algo así. Para valores que están desde 4 hasta 5 es una función lineal de pendiente negativo. ¿Podría asumir que esto sea así? ¿Sí o no? Podría ser. Pero lo ideal para que sea continua tendría que estar aquí. Y luego, ¿cómo será esta gráfica? Tampoco lo sabemos. Esto significaría continuo. Si esta gráfica se mueve un poco, o si tendríamos un punto abierto, ya no sería continua. Entonces, vamos a justificar si es continua o no. Y los puntos discutibles serían solamente 4 y 5, porque en el resto no tendríamos problema.
en x4. A ver, f de 4 está definido, era 24, ¿no? Ahora, límite, ¿sí? Límite de la función por la izquierda. Por la izquierda tendría que ser x cubo menos 64 sobre x cuadrado menos 6x más 8, cuando x tiende a 4. Por la izquierda. Esto supuestamente debe ser igual al límite de la función que lo representa por la derecha. A ver, aquí ¿qué podemos hacer? Diferencia de cubos, ¿no? X menos 4 por x cuadrado más 4x más 16. El denominador sería aspa simple, x menos 4 y x menos 2. ¿Qué obtenemos aquí? Si x tiende a 4, sería 48. 48 sobre 2, 24, ¿sí o no? Y del otro lado ya sabemos que al reemplazar esto prácticamente tendríamos 24, o sea, f de 4 es 24. El límite de la función cuando x tiende a 4 es 24. Entonces ahí podemos usar el tercer punto de comparación. Si f de a y el límite de f son iguales, por lo tanto diríamos que es continuo. ¿Está bien? F es continuo. Ahora analicemos el otro punto. 5. Sobre el valor 3 no hay continuidad. Pero a ver, ¿qué caso tendríamos ahí? En x3, por ejemplo, diríamos f de 3 no definido. F de 3 no está definido, ¿sí? El límite, ¿existiría el límite ahí? Cuando tiende a 3 por la izquierda, ¿será igual al límite de la función cuando tiende a 3 por la derecha? Hasta ahí es una pregunta. ¿Qué dices? ¿Qué sucede cuando te aproximas a 3 por la izquierda? La función se aproxima al valor 4. Y si te aproximas a 3 por la derecha, estarías sobre el valor 6. Entonces son diferentes esos límites laterales, por lo tanto no hay límite. Bueno, este es el caso donde no hay límite y no existe la función. Otro caso para discutir podría ser en x5. F de 5 está definido. ¿Está definida la función? La función está definida, ¿sí o no? F de 5 vale 10. Ahora, ¿existe límite? Límite para la función cuando x tiende a 5 por la izquierda y cuando tiende a 5 por la derecha deben ser iguales, ¿no? Es nuestra duda. ¿Qué sucede cuando se aproxima a 5 por la izquierda? En la aproximación la función ¿a dónde tiende? Al valor 8. Y al aproximarse a 5 por la derecha también al valor 8. Entonces podríamos decir que el límite existe y es igual a... Pero este es el caso
donde la función existe y el límite existe, pero son diferentes. O sea, acá podríamos decir que presenta una discontinuidad, acá también sería discontinuo. ¿Qué sucedería en 9? ¿La función está definida? ¿Qué dice? ¿F de 9 existe o no? ¿Qué dice Lira? ¿Está definida la función? Porque acá se ve un punto abierto, o sea, y no veo otra correspondencia. Al no estar definido ya sabemos que es discontinuo. Pero el caso de esta situación sería donde la función no existe, pero el límite sí. Porque si observamos el límite, cuando tiende a 9 por izquierda y por derecha, ¿qué sucede? Te aproximas a 9 por la izquierda, está sobre el 0. Te aproximas a 9 por la derecha, el límite sí existe, pero igual presenta discontinuidad. Once, ya ni qué decirlo, 11 es una asíntota, ¿sí o no? Sería un punto donde no existe la función y tendríamos límite. Si puedes observar, eso se va al menos infinito y de este lado se va al más infinito. Cuando revisas el tema de discontinuidad, por ejemplo, ahí algunos libros tienen un nombre particular. Tienen discontinuidad esenciales, otros apuntan a removible, no removible, de salto infinito. Este sería el del salto infinito. Eso realmente es nombre de acuerdo a alguna de las situaciones que se pueda plantear. Para el examen. La próxima semana, ¿no? La función continua calcula el valor de A y B. Aquí nosotros no estamos vamos a ver si la función es continua. Se supone que la función es continua. Entonces, su gráfica, cualquiera que fuera, imaginemos la gráfica de este lado, ¿no? Para valores mayores que 3, menores que 1, imagínate que sea algo así. El otro es una función lineal que ni siquiera sé qué pendiente tiene, pero no importaría. Se supone que ahí hay que empalmar. Y la otra función, que rayos será, tampoco lo sabemos, pero tiene que haber ese empalme, ¿cierto? Nosotros tendríamos que analizar la continuidad solamente sobre estos dos puntos discutibles. Sobre el valor 3. Me interesa de que f de 1 esté definido. Ya ni siquiera tengo por qué preocuparme, ¿no? Motivo. X puede ser 1, ¿sí o no? Y uno es parte del dominio. Y si es parte del dominio, se supone que se puede calcular. Entonces, eso no va a ser mi preocupación. Vamos con el segundo punto, el límite. El límite por la izquierda lo representaría a x más b, cuando x tiende a 3 por la izquierda. Esto debe ser igual que el límite de sobre x cuadrado menos 4x más 3 cuando x tiende a 3 por la derecha. Bien. En el primer límite no tenemos nada que hacer, solamente tendríamos
que evaluar. Esto sería 3A más B. Acá sí tendríamos que hacer algo, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Ya? A ver, en esta parte sería x menos 3, x cuadrado más 3x más 9, ¿cierto? Sobre, esto sería un x menos 3 por x menos 1. Que tendríamos 27 medios, ¿sí? Entonces me queda que 3A más B debe ser 27 medios. Una ecuación. Tienes dos incógnitas, necesitas otra, ¿sí o no? ¿De dónde lo vas a obtener? Del otro punto discutible, que en este caso sería 1. A ver, sobre el valor 1, esto de acá representaría su aproximación por la izquierda. Límite de para la indeterminación. Límite cuando tiende a 1 por la izquierda debe ser igual que el límite de ax más b, que representaría su aproximación por derecha. Ya sabemos cómo resolver esto, ¿cierto? Te va a quedar solamente x más 1. En la tendencia 2. Y acá me quedaría a más b. Dos ecuaciones, dos incógnitas, así que eso ya lo voy a resolver. Resuelto. Para valores más allá de 5. No puede quedar punto abierto. Uno de los dos lo va a cerrar, o el de la izquierda o el de la derecha. Si quedara punto abierto, lo que tendríamos es la existencia del límite, más no podría justificar la continuidad. Entonces, uno de los dos lo va a cerrar. Por ejemplo, en el caso de 2x más 1, que se vendría a ser esta parte, es el que cierra. En el caso de la cuadrática, es el que va a cerrar. El otro tiene que ser punto abierto, si no sería también dualidad de correspondencia. ¿Ya? Entonces, límite por la izquierda sobre el valor 3 primero, ¿sí o no? Límite de 2x más 1 cuando x tiende a 3 por la izquierda será igual al límite de ax más b cuando x tiende a 3 por la derecha. Como decíamos, no tenemos indeterminación alguna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Reemplazar. Sería acá 7 y acá sería 3a más b. Una ecuación, ¿requieres otra más? ¿Sí? Y eso lo vamos a tener en el valor 5, que sería punto discutible. La aproximación por la izquierda sería el ax más b. Y esto debe ser igual que el límite de cuando tiende a 5 por la derecha. Reemplazando esto sería 29, ¿no? Y acá sería 5a más b. 27. Ah, estoy viendo quién está en clase. ¿Decías algo? Ah, ya. Bueno, con la primera ecuación que tenemos,
3A más B igual a 7. Ya, ¿qué haces aquí? No sé. Métodos hay de sobra, ¿cierto? Restamos. Y de acuerdo a que A vale 10, B sería 1. 27. Me dijeron 10 y 1, ¿no? No, 10, 23. Sería 27. 23, diré 23. 23 menos 23. menos 23. ¿Cómo lo haces ahí? Ah, lo has reemplazado en B. Ojalá lo hagas así tu examen. Yo también voy a, en vez de poner 20, no, ya me pasó tu tiempo. Ya, listo. Sumamente fácil, ¿sí o no? Entonces sería cuestión de aplicar un límite. El límite de 0.4x más k cuando x tiende a dónde? A 1000. Por la izquierda debe ser igual al límite de 2000x sobre x más 3000 cuando x tiende a 1000 por la derecha. Es de reemplazo nada más, ¿cierto? Esto sería 400 más K. 500. Y aquí es numérico, no tengo indeterminaciones. 500. ¿Cuánto sale? 500. 500, confidentía. K entonces vale 100. Ahora, ante la pregunta, ¿hacia qué valor se estabilizan los gastos de alimentación? ¿No? Una opción sería observar la gráfica, hacer tabulación. ¿Qué pasa si sobrepasamos de 1000? Entonces, según el comportamiento de la gráfica, podría definir algo. O en todo caso, la parte B solamente consiste en lo siguiente. Cuando los ingresos son más altos, es decir, cuando son mayores a 1000, yo podría tomar el criterio de hallar el límite de 2000x sobre x más 3000 cuando x tiende a dónde? Mayor a 1001. Pero ¿cómo digo algo que sea mayor que 1000? ¿Hacia dónde sería ese valor? La derecha. Infinito. Hacia el Infinito. infinito. Si van a ser ingresos mayores a 1000, podrían ser 10.000, 100.000, 1.000.000, ¿sí o no? Entonces, como x tiende al infinito, recuerda que esto es el grado nada más. ¿Recuerdas? Y esto sería 2000. Cuando tienes el mismo grado, solamente se dividen los coeficientes principales.